El desgobierno de Luis Arce Catacora. El exministro de Economía fue posesionado el 8 de noviembre de 2020 después de unas elecciones amañadas e irregulares sin ningún tipo de auditoría. Este no es más que un títere de su jefe Evo Morales que a su vez trata de imitarlo, pero conozcamos más acerca de su pasado como ministro. Antecedentes. Es el cómplice de Evo Morales en dejar al país en la crisis económica, culpable del déficit fiscal y del aumento de la deuda externa. Y las primeras señales del gobierno de Luis Arce Catacora, en principio planteando algunas medidas todavía no demasiado claras, pero que marcarían un tono diferente tal vez para encarar la cuestión económica. ¿Cómo tú ves este cambio político en Bolivia y cómo ves la perspectiva para encarar este enorme desafío que es la crisis económica boliviana? Bueno, yo creo que hay que contextualizar muy bien del tipo de crisis económica que estamos viviendo, que se origina, yo diría, el año 2014-2015, cuando el crecimiento de la economía boliviana, el Producto Interno Bruto, había llegado a 6.8%. Fue lo máximo que se logró en el periodo de la bonanza. Posteriormente a eso, debido a la caída de las exportaciones, especialmente de los precios de las materias primas como el gas o como los minerales, perdimos alrededor de 30% de nuestras exportaciones y a partir de eso sistemáticamente la economía boliviana se desaceleró de 6.8, 5, 4, el 2019 2.79 y por supuesto el 2020 con esa recesión de menos 11%, que se explica en gran medida por la pandemia y la cuarentena, que fue un shock de oferta. Hubo decrecimiento en la economía desde ese periodo, a pesar de que el gobierno de Morales utilizó más de 8.500 millones de dólares de nuestras reservas internacionales para atenuar la caída en inversión y gasto público, lo que hizo que la situación económica no sea tan dura. Pero fuimos cuesta abajo en la rodada, como dice el tango argentino, desde el 2015. Paralelamente teníamos problemas ya muy serios por el 2014-15 de déficit público, primero 3.5, después 6, 7. Entre el 2015 y el 2019, el déficit público fue de 6.77% del PIB. Estamos entrando ahora al año 2020, estamos cerrando el 2020 con un déficit público de 12%, pero el acumulado en promedio fue 6.77. Son 7 años de déficit público consecutivo. Al mismo tiempo tuvimos pues déficit comercial. Nuestras exportaciones fueron menores que nuestras importaciones y eso se registra como un 3% del Producto Interno Bruto ya hace 5 años. Pérdidas de reservas internacionales ya mencionadas, en fin, un deterioro macroeconómico complejo que lamentablemente pues se profundiza con la pandemia y con la cuarentena. Entonces, para que quede claro, no podemos achacar todo a la pandemia, sino que venimos arrastrando un proceso más largo donde también el anterior gobierno de Morales ha tenido una responsabilidad, especialmente el déficit público, como tú dices, ¿no? Así es, este es un deterioro que el punto de inflexión se produce pues el 2015, también en el sector externo, y las variables macroeconómicas se complican, ¿no es cierto? Y por supuesto esto es dramático ya cuando viene la crisis de la pandemia y la cuarentena que para el aparato productivo y nos lleva a una recesión de menos 11%. Toda la bonanza económica que tuvo el país no fue gracias a él, sino por la subida de las materias primas, que fue mal administrada en los lujos y despilfarros de Evo Morales, construcción de obras ineficientes y abandonadas, elefantes blancos, y el dinero que fue a pasar a sus cuentas particulares bancarias. El candidato Arce Catacora está dolido porque habría dejado una economía espectacular. Es puro cuento chino pensar que la crisis económica comenzó en noviembre del año pasado o en marzo del 2020. Al fraude electoral se sumó el fraude económico. Veamos algunos datos. El déficit comercial comenzó el 2014. El masismo dejó un déficit público promedio de 6% en 7 años. Desde el 2014 se tiraron
8.000 millones de reservas internacionales, a una razón de 4 millones de dólares por día en gastos insulsos. Así que el crecimiento económico está bajando desde el 2013. Como se dice técnicamente, no mames bro, dejaron la economía quebrada. Ahora el que incendió la casa económica del país quiere ser el bombero. La mentira del populismo económico. Desde 2006 puse todo mi conocimiento y experiencia para implantar el modelo económico social comunitario productivo. Nacionalizamos nuestros hidrocarburos, redistribuimos el ingreso, aumentamos la inversión pública y reactivamos los sectores productivos creando miles de empleos. Así logramos el mayor crecimiento de nuestra historia, reduciendo la pobreza y las desigualdades. Hoy Bolivia necesita un nuevo despegue económico. Estoy listo para lograrlo una vez más. La 10ª mentira, y esta también es otra muy grave, una verdad no contada en toda su expresión real. También se dijo por parte de las autoridades del gobierno que el tamaño de la economía del país bordea los 40.000 millones de dólares frente a los 9.574 millones de dólares que existían en el año 2005. Bolivia sigue siendo la economía más pequeña de la región. Los datos claros, establecidos por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial, demuestran que sí, Bolivia ha crecido, pero los países vecinos han crecido mucho más. El crecimiento del PIB ha acompañado a todos los países de Sudamérica. Por ejemplo, Chile tenía 122.000 millones de dólares en 2005, actualmente tiene 280.000 millones de dólares. Perú pasó de 74.000 millones de dólares a 231.000 millones de dólares y Ecuador, por ejemplo, de 41.000 millones a 106.000 millones de dólares. Eso nos demuestra que Bolivia ha crecido 30.000 millones, pero Chile ha crecido 160.000, Perú ha crecido 160.000 y Ecuador, por ejemplo, 60.000. Entonces, el crecimiento de Bolivia no es realmente el mejor de la región. Es más bien uno de los más bajos. Porcentualmente sí, alto, pero realmente muy bajo. También es importante destacar que todos los países vecinos, vale decir Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Paraguay, han crecido en sus economías. Entonces es lógico pensar que la economía boliviana también crezca de manera armoniosa junto con todos los países de la región. El Canastas asegura que con 100 bolivianos se puede comprar la canasta familiar y el hecho de que te falte dinero es psicológico. ¿Qué compraría usted? Pero ya en el ejercicio estamos viendo que una canastita de estas se puede comprar con menos de 100 bolivianos, ¿eh? ¿Pero qué compraría usted? ¿Podemos comprar? Bueno, yo compraría, por supuesto, un aceite no a 11 bolivianos, sino a 9.80. Muy bien. ¿Ah? ¿Por qué a 9.80? Porque es más barato que 11, ¿Ya? claro. ¿Lo vamos a sacar? ¿No? Aquí está, 9.80. ¿Qué más? Tenemos un arroz de 9 bolivianos con 7 bolivianos. Depende qué tipo de arroz a uno le guste, pero ahí está. Por la economía, un poquito más barato, 7 bolivianos. ¿Qué más compraría? Puesto que El pancito, que no puede faltar. no puede El pollo. faltar la proteína a las familias. Perfecto. Compraría un proteína. pollito. ¿Qué más? Bueno, tenemos Leche, azúcar, huevos. huevos, puede ser. Ahí estamos. Necesario, huevos. Ahí está. Y ahí, César, mire, haciendo la suma, aquí tenemos 33,80 más 7, estamos hablando de 40,80 más 9,80. Estamos hablando de cerca de 50 bolivianos solamente en esto, así que me debe cambio, César. Solo compraría esto. Sí, no se quiere más para la canasta familiar. ¿Usted cree que con 100 bolivianos, con menos de 100 bolivianos, se pueden comprar lo básico para la canasta? Así es. ¿Y cuántos días nos duraría esto, ministro? ¿Perdón? ¿Cuántos días nos duraría esto? Bueno, depende del número de la familia. Una familia de 4 personas, digamos. O una familia de 5 personas. Mire, haga el cálculo de 4 personas. Usted come 2 kilos de pollo. todo el pollo en un día. No, por supuesto que no. Ahí está. Usted come todo 1 kilo de arroz por día, no. Claro. Ahora, Entonces, estamos hablando de un promedio de una familia de 4, 5 personas. ¿Qué pasa si son 7? Si son 2 papás, 5 niños.
Hay casos de familias que son Por grandes. supuesto que esto es insuficiente. Por eso le preguntaba, depende de qué familia y las necesidades que tenga la familia. Ahora, ministro, el ciudadano de a pie tiene la sensación de que este dinerito no le alcanza para comprar lo que realmente necesita en la canasta familiar. Bueno, eso es algo muy psicológico, César, porque por más que yo te triplicara el sueldo en este momento a ti, tú igual vas a necesitar o vas a sentir que necesitas más dinero. Eso es absolutamente humano y normal. Es más, en la economía estudiamos justamente esa conducta del consumidor que es muy natural, muy normal. La doble moral de Arce. A continuación verán lo que decía Arce de negar un bono de 500 bolivianos a los discapacitados en el año 2016. El gobierno ratificó una vez más que es imposible atender la demanda del sector de discapacitados, que requiere percibir mensualmente 500 bolivianos, ya que esto sería atentar ante la estabilidad económica del país. Atender este desmedido bono, como ustedes pueden ver con las cifras que he mencionado, es simplemente atentar contra los recursos del Tesoro General, contra los recursos de los bolivianos. No estamos en posibilidad de hacerlo, por lo tanto no va a haber el bono para los discapacitados. No va a haber el incremento a por lo menos a 1.000 bolivianos la canasta familiar y el bono familia. Por otro lado, el bono universal debe ser de 2.000 bolivianos y tiene que ser entregado inmediatamente. Es inhumano poner a las familias ante la disyuntiva de morir de hambre o morir por el coronavirus. Y para finalizar, los que dicen que no hubo fraude en las elecciones del 2019. Don Luis Arce, ¿hubo fraude en las pasadas elecciones? Sí, claro que sí. ¿Hubo fraude en las pasadas elecciones? Sí, claro que sí. Arce, ¿hubo fraude en las pasadas elecciones? Sí, claro que sí. En el gobierno, el MAS se jacta de ser antiimperialista y anticolonial, pero ¿es eso cierto? No. Basta ver nomás cómo Evo Morales se reunió con expresidentes de Estados Unidos y trajo al Papa Masón Francisco. Y el colmo de su hipocresía es que reciben al rey de España Felipe VI y muestran su sumisión como lo hizo Andrónico. Una vez posesionado, volvió su jefe Evo desde la Argentina al país a su sede del poder el Chaparre. Se dedicó a liberar de los delitos a los exministros corruptos del MAS, y liberar a los delincuentes sediciosos y terroristas que trataron de desestabilizar el país. Buenas noches, nos encontramos con Marco Antonio Justiniano, abogado de Facundo Molares, investigado por homicidio en grado de complicidad. Buenas noches, tras 7 horas de audiencia cautelar de manera virtual, ¿cuál es la resolución del juez? Se ha dado la cesación a la detención preventiva, es decir, que está con medidas sustitutivas a la detención preventiva, ¿no? Se va a poder defender en libertad. Posesionó a sus ministros, que dejan mucho que desear. Eliminó los 2/3, como ya no tendrían los 2/3 en el Senado, decidieron eliminarlos para tener el monopolio en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y como aquí podemos ver, estas son las 10 modificaciones que se han realizado en el reglamento del Senado. Y uno es la impugnación a senadores, la creación de comisiones especiales, tanto como los ascensos a grados máximos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana. También está los nombramientos de los embajadores y los ministros plenipotenciarios. Y por último, la disposición final que nos señala que este reglamento va a poder ser modificado sin la necesidad de los 2/3. Entonces, ¿cuál es la importancia que tienen estas modificaciones? Si bien hemos podido observar que efectivamente estas modificaciones responden a un acto de mero trámite, existen dos aspectos importantes que resaltan dentro de esto. Uno es la importancia jurídica y el otro es la importancia política que se tiene a través de estas modificaciones.
En cuanto a la importancia jurídica, está lo que es el nombramiento a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, tanto como de la policía, y el nombramiento de los embajadores, tanto como de los ministros plenipotenciarios. Asimismo, está la disposición final, que señala que este reglamento va a poder ser modificado en cualquier momento sin necesidad, reitero, de estos 2/3. Y la importancia política, que sabemos que el legislativo debe ser principalmente un órgano consensual, es decir, que pueda acordar con las demás fuerzas políticas en la toma de decisiones para el beneficio de la ciudadanía. Ahora bien, ¿cómo es que estas modificaciones trastocan los valores democráticos de nuestro país? Más allá del punto de vista jurídico o del punto de vista político, ingresamos ya al punto de vista de la legitimidad. Pues sabemos que dos de las características principales con las que debe contar todo órgano legislativo son que debe ser un órgano consensual, es decir, que como les mencionaba anteriormente, los miembros que son mayoría dentro de la Cámara de Senadores o de Diputados deben consensuar con las demás fuerzas políticas para poder así llegar a un común acuerdo siempre en beneficio de toda la población boliviana y no así solamente de algunos sectores sociales. Y dos, que debe ser un órgano en el que el debate sea un medio fundamental para poder tomar decisiones. En ese sentido, al modificarse este reglamento, desde mi punto de vista, desaparecen esos dos elementos fundamentales que caracterizan al órgano legislativo y que por lo tanto de algún modo van en contra de la democracia de este país, ya que, como hemos visto, no se trata simplemente de modificaciones de mero trámite. Caso CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que vinieron a investigar las masacres de Sencata y Sacaba cometidos supuestamente por el gobierno de Áñez, o como los masistas dirían gobierno de facto. Me pregunto cuánto dinero habrá gastado Arce Catacora en este show para que los delincuentes terroristas, después de todos los atentados y daños que hicieron a bienes públicos y privados, se victimicen. Yo no vengo porque pertenezco a ningún partido político, simplemente vengo al igual que ustedes a pedir justicia. Nadie tiene por qué haber perdido a un ser querido, nadie tiene por qué haber resultado herido y nadie tiene tampoco por qué haber quedado sin sus cosas. Nadie tiene por qué sufrir la quema de parte de su hogar. Es un trabajo de años, de toda la vida, que se ha visto en minutos destrozado. Nosotros como familia también tenemos una herida muy grande. Mis hijos son jóvenes, mis hijos hasta el día de hoy tienen temor de saber que en algún momento podrían volver a su casa. Gracias a Dios no había nadie en mi casa, pero decían que querían quemarme viva. Yo vengo a pedir justicia también, porque lo único que yo he hecho es cumplir con mi trabajo e informar. No he hecho absolutamente nada más. Mentira, 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 mentira. Ha sido parte del golpe. Golpista. 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 ¡Golpista! 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 Yo creo que así como ustedes, yo los he dejado hablar. Permítanme un momento hablar. Aquí estamos entre hermanos. Por favor. ¡No mientas! ¡No mientas! ¡Basta de mentiras! ¡Basta de mentiras! Señores. Sí. Golpista. Discúlpenme, pero este no es un reto para que yo esté aquí de nuevo. A mí me invitaron como víctima, pero miren que soy una vez más víctima. Só um rato. Mira, lá el grupo de GIEI no tiene
lado político. ¿Sí? No tiene precomprehensión de los hechos. Estamos solo, por favor, espere, por favor. Sí, espere, por favor. Estamos hablando nosotros ahora, pido cariñosamente, respetuosamente, que ahora nos escuchen. ¿Sí? Comprendemos perfectamente que hay mucha historia por detrás, ¿sí? Que hay mucha polarización, que hay mucho que no podemos siquiera imaginar nosotros, porque no vivimos acá. Pero necesitamos escuchar a todos. Todos tendrán su oportunidad de hablar. ¿Sí? Pido, solo un rato, por favor, perante nosotros, los miembros de los gays, todos tendrán la oportunidad de hablar. ¿Listo? Los garantizo. Si no hoy, otro día, pero tenemos que mantener la organización, mantener la orden para que esto sea productivo, para que no nos quedamos reproduciendo los mismos estándares, los mismos padrones de comportamiento que ha llevado a una situación de violencia. En este sitio queremos escuchar, ¿sí? Porque se van. No hay respeto. No, ya has hablado. Ya ha hablado. Por eso. Ignorantes, queremos que hable. Y nosotros nos vamos a defender como víctimas y tienen que ser así. Por favor, terminen de hablar, por favor, y concluyan. Buenas tardes a la comisión. Primeramente, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, hasta nuestra unidad, porque lamentablemente yo no tengo, gracias a Dios, heridos de parte de mi familia, ni vecinos, sí conocidos como el papá del colegio. Pero sabe que nosotros en esas fechas hemos sufrido mucho amedrentamiento. A mi portera del colegio, los militares, cómo se han entrado por la puerta, han tumbado todo, se han subido aquí encima, de ese lado han lanzado sus gases, de este lado, al otro lado. Yo me lo he llevado a sus hijas de la portera a mi casa. Ustedes van a ver la puerta del colegio cómo está destrozado. A la portera le han encamionado y le han dicho, ¿de cuál lado eres? ¿Eres de la derecha? Dile la verdad a la otra portera, igual las porteras temblando. Después los vecinos han empezado, como se han echado los militares, los vecinos han empezado a tratar de lincharles a las porteras. Ustedes se han enseñado, ustedes se han recibido militares aquí para amedrentarnos a nosotros. Los militares tenían cascos blancos, todo tapado esto. Han ido a los vecinos, casa por casa, han lanzado sus gases lacrimógenos. No podíamos salir nosotros ni a comprarnos ni un pan. Cuando salíamos a comprarnos un pan, a nosotros cómo nos venían, con sus tanques, con sus armas nos apuntaban. Nuestros hijos nosotros debajo de las camas les hemos metido, a fin de que no nos hagan daño. De la ventana mirábamos, todo el olor del gas, todo oscuro estaba. Nosotros no tenemos la culpa de que si hay un gobierno malo o bueno. Ellos son las únicas víctimas. Se quejan de discriminación, pero no toleran a nadie que piense diferente a ellos. En un 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, amedrentan a Casimira Lema. Y le cortan su derecho para expresarse y denunciar que vandalizaron y quemaron su casa. Corrupción. Ni bien llegaron al poder los masistas, ya hicieron su desfalco a las arcas del Estado de 13.000 millones de bolivianos. Además del robo, en plena pandemia con la compra de vacunas con sobreprecio la Sputnik 5, el precio tiene grado de confidencialidad, por lo cual no sabemos cuánto están robando. Arce compró 5,2 millones de dosis, la vacuna no está probada ni hay garantías acerca de su efectividad por parte de terceros y ellos no se hacen responsables por los efectos secundarios de dicha vacuna. Otro robo es la vacuna que compraron de la Universidad de Oxford, AstraZeneca, cuando en realidad Bolivia iba a recibir esta vacuna gratuita por parte de la ONU y todo este convenio se logró en la gestión de Jeanine Áñez. Lo peor de todo es que los medios de comunicación vendidos al gobierno del MAS no denuncian este robo que le están haciendo al país. Aspecto económico.
Aumentó el gasto público del Estado, en vez de reducirlo, lo que aumentará el déficit fiscal en ministerios y viceministerios para sus yuncus, gente incapaz para esos cargos. Se dedicó a echarle la culpa de la crisis económica a Jeanine Áñez, en vez de trabajar o buscar soluciones para salir de la crisis que él mismo y su jefe provocaron. Es un trabajo arduo, mancomunado, conjunto con el gobierno nacional que se compromete a contribuir, a colaborar con el departamento del Beni, con los municipios del Beni, con la propia universidad, donde están atravesando serios problemas para dar solución a todos estos problemas que se han generado en 11 años de nefasta administración que ha dejado al país más empobrecido de lo que encontramos el año 2006. En 11 años de nefasta administración que ha dejado al país más empobrecido de lo que encontramos el año 2006. Bono contra el hambre. Se hizo un préstamo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo de 570 millones de dólares, lo que aumentará nuestra deuda externa cuando Jeanine Áñez endeudó al país con 327 millones de dólares al FMI para pagar los diferentes bonos por la pandemia. La tildaron de ladrona y entreguista. Pero cuando el jefazo de los azules endeudó al país por más de 17.000 millones de dólares entre deuda externa e interna, no dicen nada los masistas, especialmente los parásitos azules de la Asamblea Legislativa. La emisión monetaria genera una mayor inflación, lo que acelerará la devaluación de la moneda del peso boliviano. La inflación es un monstruo que inicialmente parece manso y hasta simpático. Para mantener el elevado nivel de gasto público, el gobierno se financia con el aumento de la impresión de billetes. Así, agrega dinero a la economía y se genera la ilusión de que se puede consumir más en lo inmediato. Sin embargo, al haber más dinero para competir por la misma cantidad de bienes, se produce un aumento generalizado de precios. La explicación es sencilla. Si en una economía existen 5 manzanas y 5 pesos, con 1 peso se podrá comprar una manzana. Ahora bien, si el gobierno duplica la cantidad de billetes, pero la cosecha de manzanas sigue siendo la misma, para comprar una manzana ahora debemos pagar 2 pesos. Antes con 1 peso se podía comprar una manzana, ahora solamente se puede comprar media. Es decir, los precios suben ya que baja el valor del peso por un exceso de impresión de billetes. Y es esta pérdida del poder de compra lo que conocemos como inflación. Al iniciarse la carrera inflacionaria, las autoridades comienzan a preocuparse. Tratan de encontrar soluciones que no las obliguen a la difícil tarea de controlar el gasto público. Así, intentan encadenar al monstruo de la inflación, y aparecen los controles, los congelamientos de precios, las presiones a los comerciantes y productores, el cepo cambiario, la prohibición de exportar e importar. Pero, al mismo tiempo, se sigue alimentando al monstruo con nuevas dosis de emisión monetaria, cada vez mayores. Inevitablemente, los productores controlados ven caer su rentabilidad y disminuyen su producción. A la larga hay desabastecimiento y paradójicamente los precios de los productos controlados son los que más suben. Para peor, la inflación actúa como un impuesto que termina afectando con más fuerza a los sectores más vulnerables, que son los que tienen menos espalda para hacer frente a este monstruo económico. ¿Son los causantes de la inflación los comerciantes y empresarios? La realidad es que en todo el mundo hay comerciantes y empresarios que desean maximizar su ganancia y aún así la inflación es muy baja en todas partes. ¿O es que en el resto del mundo, donde los precios solo suben en promedio un 2% al año, los empresarios son menos codiciosos? La inflación únicamente es muy alta en los países con altísima emisión monetaria y poca credibilidad. Y para los que no lo sabían, el Estado no emite su propia moneda. Condonación de la deuda. El limosnero 2.0 que pide que le perdonen la deuda, de la cual él y su jefe son culpables, y el muy sinvergüenza pide una condonación para seguir pidiendo préstamos. Y si yo no recibo ayuda internacional, no le voy a pagar su salario, no porque no quiera, sino porque no puedo. Sabe, señor, señora maestra, le estoy pagando la plata, una parte de su salario, de la limosna internacional que recibo porque extiendo la mano. En este contexto esperamos encontrar la debida comprensión y solidaridad en la cooperación internacional, particularmente en la ayuda oficial al desarrollo. Es imperativo movilizar las diferentes fuentes e instrumentos de financiamiento y condonación de deuda externa. Particularmente para el caso de los países en desarrollo, podría poner a muchos en el riesgo de un sobreendeudamiento externo e interno. Frente a estas perspectivas, es importante que se impulsen y pongan en funcionamiento mecanismos de alivio de la deuda y, en este sentido,
Los organismos financieros multilaterales tienen que seguir proporcionando liquidez y efectuar condonaciones de deuda. Entre las medidas planteadas por Luis Arce Catacora se encuentra la inmovilización temporal de la deuda externa y la creación de un fondo para el acceso a créditos blandos, entre otros alivios a la situación económica generada por la crisis de la COVID-19. La inmovilización temporal de los pagos del servicio de concepto de deuda externa, la creación de un fondo de crédito que involucre a donantes y aportantes, el acceso a créditos blandos y el incremento de la ayuda oficial al desarrollo como fuente de financiamiento externo para los países en desarrollo, a fin de acercar nuestras posiciones y construir ejes argumentativos que nos posibiliten solicitar a países desarrollados y a los organismos de financiamiento internacional un conjunto de medidas de alivio a la deuda externa en favor de nuestros países. Arce también propuso la conformación de mesas de negocios entre países de vías de desarrollo para la evaluación de pago de las deudas y la reestructuración e incluso condonación de deudas. A su vez apuntó la importancia de la labor de la lucha contra la corrupción y otros delitos como las que van relacionadas con el narcotráfico. Cuando un país deja de pagar préstamos a organismos internacionales, deja de recibir desembolsos nuevos. Bolivia recibe más de lo que paga, eso se llama flujos netos positivos. El impuesto a la riqueza. El impuesto se hará a los que tengan una fortuna o un patrimonio igual o mayor a los 5 millones de dólares. El impuesto a las grandes fortunas es una política tributaria progresiva que fortalece la política redistributiva del ingreso, que siempre hemos impulsado y con la que hemos tenido resultados exitosos en la reducción de la pobreza, así como de las desigualdades económicas y sociales. Es un impuesto que goza del apoyo de muchos organismos internacionales. En Bolivia, este impuesto logra el aporte del 0,01% de la población, que tiene mucho más dinero para poder aliviar a los que más necesitan en esta crisis. El resto, es decir, el 99.99% de la población, no pagará el impuesto. Este es un impuesto para las grandes fortunas, de los grandes millonarios que hay en Bolivia y que hoy más que nunca deben ser solidarios con quienes menos tienen. Escuchemos los problemas del pueblo, debatamos propuestas, presentemos soluciones. Vamos a salir adelante. ¿Es buena idea imponerle un impuesto a la riqueza, como ha planteado el gobierno, para que esos aportes puedan de alguna manera, solventar el déficit fiscal y reactivar la economía? ¿Cómo ves tú este impuesto a la riqueza? Mira, yo creo que evidentemente en el cortísimo plazo hay hambruna fiscal. El Estado está prácticamente sin dinero, tú necesitas nuevos ingresos, vas a tener que prestarte plata de afuera para el cortísimo plazo, es decir, vas a tener que hacer un esfuerzo fiscal y financiero muy grande. El país requiere una reforma tributaria que incluya, ¿no es cierto?, a muchos sectores que no pagan impuestos en el país, que básicamente están en el sector informal, ¿verdad? Y hay sectores donde seguramente tendrás que ayudar inclusive a que paguen menos impuestos, a otros ajustarlos, pero eso hace parte de una reforma tributaria también pactada. Claro. Entonces, en ese contexto, tú anunciar un impuesto que además es relativamente bajo para las necesidades que tienes. Se calcula que si ese impuesto funcionase, ¿no es cierto?, estamos hablando de 300, 400 millones de dólares de ingresos, cuando el país necesita entre 5.000 y 7.000 millones de dólares para encarar desde el sector público y privado la recuperación. Claro. Este es un impuesto, además, operativamente muy difícil de implementar, porque ¿cómo vas a medir riqueza? ¿No es cierto? Evidentemente, solo algunos países del mundo tienen eso, porque es muy complejo medir la riqueza de tus acciones, de tus casas, de tus stocks, de riqueza nacional y riqueza internacional, que tengas afuera. Yo creo que es muy difícil controlar eso, especialmente en una economía donde el 60% de la producción es informal, claro, donde el 80% del empleo es informal y la riqueza está oculta de diferentes tipos de manera. Entonces, es muy peligroso que solamente quieras cobrarle
a ciertos grupos que ya pagan impuestos, que están en la mira, que los conoces y que no tengas la oportunidad de hacer un pacto para que todos paguemos más impuestos para que salgamos de esta situación económica. Entonces, como una medida aislada, creo que puede ser contraproducente, pero si estuviera en el marco de una reforma tributaria profunda, donde todos los actores mejoremos el pago de impuestos, probablemente podría ser interesante, porque además tenemos que cruzar información, ¿no es cierto? Claro. Hay mucha riqueza que en Bolivia, por la economía informal y por la economía subterránea, negra, ilícita que existe, pues es muy difícil detectarla, ¿no? Esta no es una buena medida económica. Afectará principalmente a los empresarios, ya que en el país hay una carga impositiva alta, además de eso te dan otro impuesto, provocará que la empresa para poder compensar la pérdida subirá el precio de sus productos, lo que generará una inflación, despido a los trabajadores, lo que generará más desempleo, desmotivará las inversiones en el país. Los que tienen verdaderamente grandes fortunas son los cocaleros, especialmente del Chapare, ya que su producción se va al narcotráfico. Pero ellos no pagan impuestos. Conclusiones. Arce Catacora no es más que un títere de Evo Morales, lacayo del modelo Castro chavista. El pasar al socialismo con una sociedad totalmente diferenciada es más complicado que llevar de una sociedad más igual al socialismo. Porque ¿qué va a ocurrir? Yo estoy mirando a lo que ustedes veían 10, 15 años adelante. Cuando ya construyamos, Cuba hizo eso, ¿verdad? Fidel agarró, construyó el socialismo, empezó a mostrar las bondades, la salud, la educación, en fin, y les preguntó a los cubanos en un referéndum, ¿quieren ustedes esto? Sí, esto se llama socialismo. ¿Ah? Y lo mismo va a ocurrir acá. Con sus medidas económicas, nos está llevando por el mismo camino de Venezuela. La administración de Hugo Rafael Chávez Fría se resume básicamente en 6 puntos. No se dedicó a diversificar, pero sí a matar a las industrias distintas al petróleo. Volteó la mirada ante la corrupción generalizada del país, permitiendo que creciera hasta todos los rincones del Estado. Chávez construyó un gobierno dedicado a gastar, gastar y gastar, y no a generar más dinero y ahorrar. Siguió endeudándose a nivel internacional como si no hubiera un mañana. Además, regaló y regaló petróleo a lo largo y ancho de América, entre comillas, haciendo amigos, pero olvidándose por completo a invertir en Venezuela. Y no cuidó a la gallina de los huevos de oro, descuidando por completo al sector petrolero y tecnificación de la industria. Prácticamente este gobierno creyó que la bonanza les iba a durar toda la vida, y lógicamente no fue así. La verdad fue que descuidaron todo lo demás, y ya se había implantado una escasez muy grave de medicina y de comida. La justicia y la corrupción están peor que nunca, todos los órganos están vendidos al gobierno masista. Nos están llevando al colapso económico de la deuda y del déficit fiscal. Cuando ningún organismo internacional pueda dar créditos al país por el sobreendeudamiento y la moratoria de la deuda, ya no se podrá mantener el gasto público del Estado, se romperá la burbuja económica en la que vivimos gracias al proceso de cambio y vendrá el colapso de la devaluación y la hiperinflación acompañada de una gran inestabilidad social. Spoiler. El modelo económico social comunitario productivo no funciona. Arce Catacora es el Hernán Siles Zuazo 2.0, el que da la ilusión de salir de la crisis económica con más emisión monetaria, lo que genera devaluación, lo que nos lleva a la hiperinflación como en el gobierno de la UDP, lo que causará gran inestabilidad social. Bueno, este video es un resumen del desgobierno de Trucho Arce Catacora. Si te gustó el video no olvides compartirlo con tus amigos, gracias y nos vemos en el próximo video. Si te gustó el video dale me gusta y si lo odiaste, pásaselo por Facebook a todos tus contactos que te caen mal. Muchas gracias por ver el video.